Aquí comenzamos a vivir una noche especial, un final de domingo distendido y en joven compañía. Comenzamos a descubrir La Noche de Lean, la conducción a cargo de Leandro Ausili y la colaboración de Ignacio Mancini. Bienvenidos a La Noche de Lean. Muy buenas noches a todos, bienvenidos al programa de la noche de hoy. Las 10:06 de esta espectacular noche, cálida noche en la ciudad de Buenos Aires. Comenzamos con el programa nuestro del día de hoy. La locución comercial de Graciela Montiel y Miguel Vicente. La operación técnica y puesta en el aire de parte del mejor operador que tiene la radio de mi país, Luisito. Muy buenas noches. Ahí estamos. Me acompaña aquí a la derecha mi compañero y piloto de la vida, el señor Ignacio Movio Mancini. Buenas noches, Ignacio. Hola, muy buenas noches a todos y muchas gracias por escucharnos otro domingo más. Y así comenzamos el programa con el primer tema de los trovadores de Cuyo, los 17 héroes mendocinos. Comenzaba abril y la patria pedía para ir a Malvinas hombres de valía. Parten de Mendoza como en nuestra historia, jóvenes valientes que honrarán memorias. Aún es vendimia, recuerda Cuyano, la sangre de Cristo va contigo, hermano. Besa tus montañas antes de partir. Tal vez sea la gloria y debas morir. Tras las albas cruces de Puerto Argentino, las almas esperan, lo quiso el destino, celeste y lejano, frío mar austral, blanca su mortaja, de agua, espuma y sal, color de bandera que los convocará y que con honor la muerte enfrentará. Flameará algún día un sol soberano y tu sacrificio no habrá sido en vano. Fuiste sabiador de los Pucará, o quizás soldado en vaya soledad. Fuiste marinero allá en el Belgrano, o si no guerrero entre los pantanos. Bajo la neblina que cubre las islas, cortina ancestral del cielo argentino, dejaron sus vidas Berini y Giachino. Olivera, Silva, Fur y Miguel, hoy el pueblo llora su destino cruel, implorando al Cristo del Andes lejano, donde brillan nombres como el de Moyano,
Miranda, Martínez, Alfaro, Escudero, almas mendocinas, héroes que recuerdo. Yo por ellos ruego por Granados, ruégole al Eterno por Castro y Navarro, cóndores gloriosos que surcan los cielos, vendimiando sueños de estrellas y cerros. Tal vez sean Manzotti, Vázquez o García, corazones criollos de esta tierra mía, que los mendocinos siempre han de llorar, porque su heroísmo no van a olvidar, pues de aquellos hijos que Mendoza prestó, a 17 en héroes la muerte convirtió. Pues de aquellos hijos que Mendoza prestó, 17 héroes la muerte dejó. 17 héroes. Hermosa letra de los trovadores de Cuyo. Y así le damos la bienvenida a nuestro invitado de la noche de hoy. Él fue teniente coronel del ejército argentino, retirado, luchó en Malvinas, participó de los Cara Pintada, fundó el partido Movimiento por la Dignidad y la Independencia, fue intendente de San Miguel entre el 97 y el 2003 en 2 oportunidades. Y aquí tenemos al señor Aldo Rico. Muy buenas noches, Aldo. ¿Qué tal? Buenas noches. No soy retirado, ¿eh? No es retirado. No tengo grado ni empleo militar. Yo fui dado de baja. Ajá. Cobro mi pensión de veterano. Ajá. Bueno, muchísimas gracias. Espero que se sienta cómodo en nuestro programa. Un placer. Bueno, mis compañeros te van a hacer un par de preguntas. Me agrada que me hayas definido como cara pintada, porque por ahí en los diarios dicen ex cara pintada. Yo no soy ex cara pintada, yo soy cara pintada. Asimismo decían cuando entrevisté también en mi programa a los chalchaleros, decían, nosotros no somos ex chalchaleros, nosotros somos chalchaleros. Por siempre, es algo que uno... Ex combatientes, pero no es un ex combatiente nunca, es ex veterano. El que hizo la guerra es un veterano, no es un ex combatiente. Bueno, para arrancar es un placer y un orgullo poder estar acá hablando un rato con usted. La verdad, una persona a la que admiramos muchísimo, los tres. También nos acompaña Agustín Puetz. Muy buenas noches. De Radio Altímetro. De paso, me había olvidado de presentarte, pero te iba a presentar más tarde. Está perfecto. De Radio Altímetro, director de Radio Altímetro, de esa hermosa radio aeronáutica por internet, está aquí con nosotros. Sí, bueno, un placer estar acá, que se venía postergando por diferentes razones. ¿Quieren que les presente lo que es la radio? Sí, presentanos primero. Y después vamos, así estamos. Bueno, acá también con Ignacio estamos haciendo lo que llamamos Radio Altímetro, que empezamos en 2010 en realidad, que es una radio que se transmite por internet todos los viernes, dedicada pura y exclusivamente a la aviación, sin ninguna influencia política. Y bueno, es algo hecho por y para gente del ambiente aeronáutico, futuros pilotos, o sea, todo tipo de allegados y profesionales del ambiente. Y bueno, tratamos de ser un medio que se dedica a ese tipo de temas, a la aviación en todas sus disciplinas. Y también, bueno, también el fin de no involucrarnos con política es también de unir al ambiente, que como todo se encuentra también fragmentado. Ajá. Así que si ustedes se dedican al tema de la aviación, es un tema de defensa. Sí, también. Pasa la política de defensa es la cumbre de la política, porque todo lo que va, todas las estrategias políticas y todos los diferentes sectores políticos, desde la economía hasta la educación, apunta a la defensa, a mantener la identidad nacional y el patrimonio de un país. Así que todo debe contribuir a la defensa. Lamentablemente hoy no es así, pero en cualquier estado organizado o en cualquier región organizada como la Europa, la Unión Europea, nosotros también tendríamos que hacer el Mercosur, o los Estados Unidos o Rusia o la China. El eje y la cúspide de toda política es la defensa. Así es. Si quiere, ya pasamos un poco a las preguntas para poder charlar un poco con usted.
Mis amigos te van a hacer un par de preguntas de tu vida, de la vida política, de temas de actualidad que se están viviendo en la Argentina. Pero antes que hacer las preguntas, los números, pero ahí por favor. Vamos a politizar. Y una cosa termina llevando a la otra. Siempre todo termina llevando todo. Bueno. Los teléfonos Los de la radio 4662-0970 y 4452-8688. Y mi celular el 1530-480443 para mensajes únicamente. Ahora sí, vamos a las preguntas. Bueno, para los que están escuchando y por ahí no lo conocen tanto, vamos a arrancar por el principio, ¿no? Usted, soldado, nos comentaba una pregunta básica, digamos, algo primerizo. ¿Qué lo motivó a usted en su adolescencia para entrar al ejército? Yo soy porteño en principio. He nacido en Buenos Aires y soy bonaerense por adopción y peronista por convicción, pero nací en Buenos Aires, viví en Mataderos y después en Palermo Viejo, y ingresé en mi escuela secundaria, la hice en el Hipólito Vieites, de Cuchacuche Gaona, el barrio de Caballito, Sí. colegio comercial, Sí. la escuela de comercio número 3. Y bueno, participé en los años previos a ingresar al colegio militar en las luchas estudiantiles de la enseñanza laica y la enseñanza libre. En realidad mi pensamiento era de izquierda. Usaba pelo largo y barba. Me afecté para ingresar al colegio militar. ¿Cómo llegué? No tenía ningún antecedente. Aparte, mi padre era inmigrante español, asturiano para colmo. Los astures somos muy especiales, loco, vanos y mal cristianos, nos decimos, ¿no es cierto? Es una tribu vándala. El asturiano es una tribu vándala, son vándalos. De la España no invadida, en la España donde no llegaron los moros, y la España donde comienza la Reconquista, en la batalla de Covadonga con Pelayo en 1812. La Reconquista española termina en 1492 con la conquista de Granada, ¿no? Es toda una gran epopeya. ¿Por qué ingresé al colegio militar? Leyendo. Me gustaba mucho la lectura, me gusta mucho la lectura, aunque he dejado de leer bastante. Y me motivó la Segunda Guerra Mundial de Churchill. La Segunda Guerra Mundial es un libro fundamental para la historia, el estudio de la historia de guerra y de la historia militar. La historia de guerra es un concepto político, la historia militar es un concepto estrictamente de lo militar, más técnico, ¿no es cierto? Pero cuando hablamos de historia de guerra, la guerra es un hecho político, sí. ¿no? La continuación de la política con otros medios, como decía Clausewitz. Así que habiendo leído a Churchill, 2 veces lo había leído antes de ingresar al colegio militar, y no es extraño porque es un gran problema que tuvimos en Malvinas, ¿no? Ir a una guerra sin conocer al enemigo. La historia militar inglesa es la historia más rica que hay en el mundo. Los escritores militares, bueno, además tienen una historia militar muy, muy interesante y son muy buenos soldados. Y hay grandes escritores, ¿no? Bueno, Churchill es uno. Pero Churchill es descendiente de Marlborough, otro de la familia Churchill de los años 1700 y pico, otro mariscal. Pero Liederhard, Fuller, Francis Tucker, si hay la historia, para saber historia militar y para entender el conflicto hay que leer a los ingleses. Pero además, si yo quiero derrotar a un enemigo, lo primero que le tengo que conocer es la cultura. Los ingleses nunca entregaron una colonia por las buenas. Cuando se fueron de una colonia es porque quisieron, y cada vez que se fueron dejaron el conflicto, como Pakistán o como el Oriente Próximo, ¿no es cierto? Palestina, donde se fueron dejaron el conflicto. Y para la juventud que nos está escuchando, ¿cómo puede describir lo que fue la gesta de Malvinas, según su punto de vista? Bueno, la gesta de Malvinas fue una operación o un combate, una guerra planteada en términos estratégicos absolutamente mal evaluados, ¿no? Yo creo que fue una trampa hecha por los norteamericanos para que nosotros fuéramos a la guerra. Pero desde el punto de vista de los combates y desde el punto de vista de la gesta, por supuesto, es nuestra última epopeya y la tenemos inconclusa, ¿cierto?
El ejército argentino luchó contra la NATO, las Fuerzas Armadas Argentinas lucharon contra la NATO. Eso es lo que hay que tener conciencia, ¿no? Nosotros no luchamos contra los ingleses, luchamos contra la NATO. Y no estábamos preparados para ese combate. Las Fuerzas Armadas Argentinas estaban preparadas y organizadas y desarrollaban sobre una hipótesis de conflicto que era continental, sobre la cordillera estival, la cordillera en verano, contra un enemigo que teóricamente nos iba a ofrecer un combate de baja densidad, como el nosotros, ¿es cierto?, con un ejército similar al nuestro. Y fuimos a un ambiente insular, en el límite del invierno casi, y combatimos contra un enemigo que nos ofreció un combate de alta densidad, con toda la tecnología. Los ingleses, por ejemplo, ustedes, recién hablábamos que ustedes son pilotos y les interesa el tema aeronáutico. Sí, también el tema a nivel aeronáutico se la Fuerza Aérea Argentina combatía con el Matra 500, un cohete aire-aire. Los ingleses vinieron con un misil, el AIM-9 Sidewinder, el AIM-9 Sidewinder, de vuelta encontrada con cabeza inteligente, que no tenía ningún ejército en el mundo. Lo pusieron en servicio los norteamericanos y se lo dieron a los ingleses para el conflicto. Ni los rusos tenían un misil como ese. Pero además es interesante que ustedes que están en el tema entiendan el otro problema del combate aéreo en Malvinas. En Malvinas combate la Fuerza Aeronaval y la Fuerza Aérea. Y hay confrontación entre los pilotos. Yo conozco un montón, ¿no es cierto? Además estuve preso con algunos, estuve prisionero con algunos. Ahí se enfrentaron, no se enfrentaron, se ve dos tipos distintos de desarrollo. La Fuerza Aérea Argentina privilegió siempre el valor del piloto y la habilidad del piloto frente a la tecnología. En cambio, la Fuerza Aeronaval privilegió la tecnología. Por eso es que los pilotos navales hundieron más, con menos pérdidas, hundieron más tonelaje que los pilotos de la Fuerza Aérea, que se tenían que estrellar contra los buques ingleses. Y en cambio los pilotos de la Fuerza Aérea, excepto con el Superetendard y el Exocet, sin ver el blanco, podían hundir un buque. Y el otro problema grave que hubo es que la Fuerza Aérea Argentina no estaba preparada para un combate naval, porque nunca se había planteado un combate naval. Cuando uno comienza un combate, lo que se busca es la superioridad aérea. La superioridad aérea no se logra combatiendo avión con avión en pelea de perras en el aire, es imposible. La superioridad aérea se logra inutilizando o las pistas del enemigo o al avión enemigo en la pista. Típico caso de la doctrina de las Fuerzas Armadas israelíes, que ellos primero atacan, son agresores. Nosotros siempre habíamos planteado en las hipótesis de conflicto que la Argentina no debía ser agresora, sobre todo frente al tema Chile. Hoy plantear un conflicto con Chile es una barbaridad, ¿no? Es un despropósito desde todo punto de vista. El general Perón en los años 50 decía: si el problema con los chilenos son 3 islas, pues dinamitémosla. Sí. Este era el concepto, pero pensar en un conflicto con Chile o con Brasil, y decía la América del Sur se va a unir cuando Argentina y Brasil se han aliado. Hoy somos aliados y hay un sabotaje permanente sobre el Mercosur y sobre la posibilidad del que Mercosur, que por ahora es una unión aduanera imperfecta, se transforme en una verdadera alianza estratégica, como por ejemplo Europa, que es lo que tenemos apuntado. Son las dos categorías que confrontan hoy. La categoría de la globalización contra la categoría de la regionalización. No podemos enfrentar a la globalización solo. Para enfrentar a la globalización hay que regionalizarse, como lo hizo Europa. Sí, los europeos hay que estudiarlos. Siempre
marcan pautas importantes. Pero no estábamos preparados para un conflicto en el mar contra una flota enemiga. La superioridad aérea se logra entonces rompiendo pistas. Las bombas de nuestros aviadores eran rompedoras de pistas, no tenían torpedos. A una flota se la enfrenta con torpedos o con misiles. Y entonces los pilotos lanzaban las bombas como si fuesen torpedos, como sapitos, como uno tiene un sapito en el agua. Y bueno, y las bombas no explotaban a veces porque las espoletas no eran sensibles, rompían pistas, pero los buques de ahora son de aluminio. Así que hemos visto buques atravesados de babor a estribor por una bomba sin explotar, buques ingleses con una bomba que le entraba por la chimenea sin explotar. En realidad, a pesar de todo eso, el canal de San Carlos se transformó en un cementerio para los ingleses. El 1 de mayo. Pero fíjense hasta qué punto la bomba tenía un problema. Después, prisioneros, yo estuve en el grupo de prisioneros que nos repatriaron último. Y nos alojaron en el campo prisionero en el frigorífico de San Carlos. Un frigorífico que nunca comenzó a funcionar. Bueno, el frigorífico de San Carlos había sido puesto de comando de Jeremy Moore después del desembarco y hospital de campaña inglés. La Fuerza Aérea Argentina con Canberra lo bombardeó. Bueno, en el medio del frigorífico, sobre la maquinaria, estaba incrustada una bomba de 500 libras de Argentina que nunca explotó. ¿Y no podía explotar en algún momento? Bueno, hubo problemas porque la Cruz Roja hizo protesta porque tenían a los prisioneros, dormíamos al lado de la bomba. Cuando nos evacúan, directamente la detonan la bomba, no la desarmaron. El frigorífico de San Carlos desapareció después de la guerra con la detonación de esta bomba. Pero estos son temas interesantes para tocar y muchos desconocen, ¿no es cierto? Cómo debe desarrollarse un instrumento de cualquier tipo. La primera de las estrategias para solucionar un problema es la estrategia del desarrollo de los medios. Si yo quiero clavar un clavo, ¿qué voy a comprar? ¿Un pañuelo o un martillo? ¿Un destornillador o un martillo? Voy y compro un martillo. Bueno, nosotros fuimos a la guerra para clavar un clavo con un pañuelo. Muy interesante. Pero nos pasa, a los argentinos nos pasa así normalmente. Nos pasa así normalmente en muchas cosas, en nuestra vida común, en nuestra vida política, en nuestra vida de relación. Vemos que a veces queremos clavar un clavo con un pañuelo. Y a lo mejor lo clavamos, pero nos cuesta tremendo esfuerzo. Sí. Nos cuesta tremendo esfuerzo. Que es otro de los graves problemas que tenemos. No vemos la realidad. Pero hoy es un problema grave en el gobierno actual. Estamos muy distraídos con otro Ignora pueblo. la realidad, porque si mintiera, es una corrupción. El político no debe mentir. Entonces, si la presidenta mintiera sobre la realidad, estaría siendo una corrupción. No miente. Ella piensa que la realidad es como la describe. Y la realidad no tiene nada que ver. La realidad actual de la Argentina no tiene nada que ver con lo que los funcionarios dicen. Entonces, por supuesto, nunca se encuentran las soluciones. Si quiere pasamos... Ahora ya nos tenemos que ir a la tanda de las 1:30 y en 5 minutos volvemos. Quédense aquí que estamos con Aldo Rico en vivo y directo para la radio Mi País AM1170. Ya volvemos en 5 minutos. Publicidad 1170.